despierto y te encuentro en lo bello de lo pequeño, en lo que pueda parecer repetido. Y me despierto a mí misma. Hola, bienvenidos de nuevo a continuar nuestra reflexión sobre este interesante tema, este desafío, ¿no? De preguntarnos cuál es el rol, la importancia, la ubicación de la palabra de Dios y en concreto de la Escritura en el proceso de iniciación cristiana. Espero que vaya quedando claro que no se trata de dar ya el curso rapidito, una charlita, no. El gran desafío es educar en la fe y acompañar hasta una fe madura. Entonces hay que empezar desde el comienzo. Hemos visto la etapa misionera, la etapa previa, ¿no? De acercamiento, de simpatía, de misión. La etapa propiamente del precatecumenado, donde ya empieza a introducirse textos bíblicos. Les dije que en todo este tiempo preparatorio, de preparar el terreno tan importante, se usa la primera Biblia, que es la Biblia de la vida, es la más importante. Y se va introduciendo gradualmente la Sagrada Escritura. Entrando en el catecumenado, que es lo que quisiera trabajar ahora con ustedes, ya entramos en una fase ya más definida. Lo primero que quiero decir es que la entrada en el catecumenado está iniciada con una celebración litúrgica explícita. Miren, nuestra catequesis actual adolece de varias cosas. Una de ellas es tremendamente doctrinal, habla solo la cabeza de la gente y nada más. Otra es que es sacramentalista. No me gusta usar mucho esa palabra, pero en la medida en que tiende solo al sacramento. Preparación a la primera comunión. Y la catequesis es solo para la celebración de ese primer sacramento. Y no le interesa cómo, o por lo menos no le explicita, cómo va a alimentar la vida eucarística posterior. O preparación a la confirmación. Solo le interesa ese momento, esa celebración. Nos damos cuenta que está desfasado. La catequesis no es solo para celebrar una vez un sacramento. La catequesis es para preparar a la vida cristiana madura. Y la vida cristiana, así como toda vida, es un proceso, es un itinerario, algo que gradualmente se va aprendiendo, ¿no? Pues bien, esta etapa ya propiamente del catecumenado, donde la persona pasa de ser simpatizante a catecúmeno, por lo tanto, miembro ya de la iglesia. Todavía no es bautizado, pero ya es miembro de la iglesia. La iglesia lo asume como tal. Tiene un ritual precioso. Por si acaso, obligadamente, gratamente obligado, en estas propuestas nuevas de iniciación cristiana hemos incluido, por supuesto que hemos incluido estos ritos. El rito de entrada al catecumenado. Y entonces quiero tomar con ustedes un elemento. En este rito de entrada, que empieza fuera del templo, ¿no? El celebrante, estoy hablando de jóvenes y adultos, le pregunta a cada uno su nombre y le hace la gran pregunta, porque no se da ningún rito, ninguna celebración obligado. Todo aquí es libre. Dios no obliga nunca. Dios propone, ofrece y nos toca a nosotros acogerlo. Y ofrecerlo y acogerlo libremente. Y entonces aquí le dice, ¿qué piden a la iglesia de Dios? Y la persona o el grupo responde, pido entrar en la iglesia por medio de la fe y del bautismo. En primer lugar, la fe. El gran pedido es la fe. ¿Y qué te otorga la fe? La vida eterna. Pero la vida eterna después, aunque ya la vida eterna tiene que empezar acá. Pero ¿qué es lo primero que pido? El don de la fe y la posibilidad de entrar en la iglesia. Luego el celebrante les dirá,
Dios ilumina a todo hombre que viene a este mundo, le manifiesta el camino de salvación. A ustedes que han seguido su luz, se han acercado, han vivido la etapa del precatecumenado, han ido abriendo su corazón. Dice, ahora les abre el camino del Evangelio, para que con un corazón lleno de fe conozcan al Dios vivo que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Este es el camino de la fe por el cual Jesús conduce a los que creen en Él para que tengan vida eterna. ¿Están dispuestos a seguir este camino? Sí, estoy dispuesto. Entonces, en esta preciosa celebración que expresa bonito el encuentro del don de Dios, de la gracia de Dios, con la libertad humana que responde, que el corazón responde y se compromete, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacer el camino? Estoy dispuesto, me comprometo, ¿no? Entonces, con esta celebración empieza propiamente esta etapa de catecumenado. Más adelante, en esta celebración, se leerá un texto bíblico, el que preside, el párroco, lo comentará porque esto tiene que hacerse en presencia de toda la comunidad cristiana. Tiene que saber que hay un grupo de catecúmenos que están madurando en la fe. El celebrante entonces, el que preside, les va a hacer entrega del Evangelio, ¿no? Y después de la homilía les va a decir, reciban el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es la buena noticia que les llevará a la salvación. Y físicamente les va a entregar un Evangelio, porque este es el primer instrumento, digamos, el primer libro, el primer texto, la primera ayuda, el primer sacramento que van a tener para hacer su camino de maduración en la fe, la Sagrada Escritura. Pero esa frase que dice el sacerdote tiene dos lecturas, es, digamos, una frase de doble interpretación. Es el Evangelio libro, pero también es el Evangelio Jesucristo. O sea, el gran sacramento, el único sacramento que van a tener estos catecúmenos en su camino de fe es Jesús. Y la Iglesia se está comprometiendo a darles a Jesús. A dárselo pedagógicamente poquito a poquito. Porque nuestra conversión, nuestros procesos de maduración son graduales. Nadie se convierte así de golpe. A veces pensamos que San Pablo de Tarso, en camino de Damasco, se cayó del caballo, no había caballo, según Hechos nunca hablan de caballo, pero en fin, y ahí, ¿no? Se convirtió así como una tortilla que voltea en la sartén. No es así. Pablo de Tarso se fue 3 años al desierto de Arabia a masticar, a digerir, a madurar su opción por Jesús. También al catecúmeno la Iglesia le va a ofrecer, por eso se lo entrega en ese momento el Evangelio, y se lo va a ofrecer gradualmente a Jesús a partir del Evangelio. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el catecumenado la presencia de la Escritura ya es central, es frontal. Todo este proceso catecumenal se va a vivir, digamos, con una catequesis fuertemente bíblica. Estamos habituados a esquemas de catequesis donde se desarrolla todo doctrinalmente y por ahí te dicen alguna frasecita bíblica como para corroborar lo que yo ya venía diciendo. No es así ya, no. Una catequesis de marca iniciación cristiana, la catequesis es centro y fuente. Al comienzo ha sido gradual. Hablamos de la Biblia de la vida. Ahora, una vez que ya hay una decisión y la persona ha pedido el catecumenado, ha tenido la celebración por la que ingresa al catecumenado, la Iglesia, algo así, no es todavía el bautismo, pero ya lo anota en el libro oficial de los catecúmenos. Incluso el RICA dice, si muere, ya es enterrado en cementerio cristiano, porque ya es considerado miembro de la Iglesia. Pues bien, para este cristiano que está, digamos, como en gestación, en formación, el libro central es la Sagrada Escritura. Entonces, que quede esto bien claro.
¿no? ¿Y cuál va a ser la pedagogía en este tiempo? Siempre a partir de la Sagrada Escritura o acompañando de la Sagrada Escritura, lo primero que se va a buscar es presentarles a Jesús. Precisamente en la carátula de este libro, no solo por opción, digamos, artística, sino porque expresa el contenido, aquí se quiso poner el rostro de Jesús. Un rostro de Jesús, porque Jesús es el centro, es la clave de todo este proceso catecumenal. Se trata de crecer en Él, de conocerlo más a Él, de amarlo, de fortalecer la fe en Él, ¿no? Y para fortalecer la fe en Él no hay otra cosa mejor, otro instrumento, otro sacramento mejor que la Sagrada Escritura. Entonces ya aquí la Sagrada Escritura va a ser central. ¿Cuáles van a ser los, digamos así, momentos o itinerarios que se van a vivir, que se van a recorrer en este tiempo catecumenal? En primer lugar, dije ya, ha sido el momento querigmático, ¿no? De anuncio de Jesucristo. Quiero hacer alusión a lo que aquí hemos consignado. No les digo que sea lo único, pero por ahí se está yendo en las propuestas de iniciación cristiana. En el número 7 tenemos aquí el tema que es el querigma cristiano, y me encanta el querigma cristiano formulado de dos maneras. El querigma hoy en labios del Papa Francisco. El Papa habla con frecuencia un lenguaje querigmático, o sea, anunciando a Jesús. ¿Cómo dice él? Estoy citando Evangelii Gaudium número 164. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Esto dicho al corazón de una persona que se está abriendo a la fe. Despierta la fe. Y es una invitación a abrir el corazón a este Jesús que se me ofrece, ¿no? Habiendo conversado, comentado, digamos, en la palabra del Papa, ya viene el querigma en los inicios, y viene la cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, en boca de Pedro, y en realidad eran todos los apóstoles, ¿no? Que están luego de Pentecostés anunciando. Pedro resume su primera gran homilía: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello somos testigos. El poder de Dios lo ha exaltado, ¿no? Y ha derramado el Espíritu Santo, así como ustedes están viendo. La gente pregunta, ¿qué debemos hacer? Conviértanse, háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Es el primer querigma que reporta, digamos, está conservado por la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les decía que a partir de este tema, la Sagrada Escritura, los textos bíblicos serán abundantes. Antes serán el punto de partida. Luego del anuncio querigmático y esperemos de la respuesta de fe de las personas, ¿no? De los participantes, ya podemos hablar de catecúmenos, viene un periodo muy bonito, en que se presenta la persona de Jesús con bastante más calma. Yo invito a quienes están siguiendo este curso, imagino que son muchos catequistas y en general la gente es pastoral, es gente que quiere prepararse mejor para ser evangelizador. Invito a recorrer, digamos, los esquemas catequísticos que han seguido hasta ahora. Yo con frecuencia los miro. Muchas veces dedicamos una serie de temas a hablar de los 10 mandamientos, de los 7 sacramentos, no sé qué más, y de Jesús, presentarlo a Él. Hay un par de temas, 2, 3 temitas, incluido Navidad. No puede ser, nos damos cuenta. El centro de la vida cristiana es Jesucristo. El centro de la catequesis es Jesucristo.
¿De qué cosa tenemos que hablar? De Jesucristo. Preguntémosle a San Pablo, ¿qué nos va a decir? Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces, estas propuestas de iniciación cristiana se detienen a hablar, en primer lugar, no digo hablar, a anunciar, a seguir anunciando a Jesús en los momentos centrales de su vida. Y bueno, se ha tomado el esquema de Marcos. Marcos no empieza por Navidad, que es el evangelio más antiguo. ¿Por dónde empieza? Por el bautismo de Jesús. Entonces, aquí tenemos el tema número 11, el bautismo de Jesús, ¿no? Como el momento, digamos, inicial, ¿no? De lanzamiento de Jesús, bautismo y tentaciones. Luego tenemos el discurso inaugural de Jesús. Se plantean los varios discursos que plantean los 4 evangelios, son distintos. Cada evangelista se lo ha pensado muy bien por dónde empezar. Y nos detenemos en digamos, lo que ofrece Lucas. Lucas pone a Jesús, digamos así, en la sinagoga de Nazaret, en su pueblo. Y en una celebración de la liturgia de la palabra sinagogal, y tomando el texto de Isaías. Bonitísimo, le pasaron el rollo, buscó, encontró el texto de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha enviado. Y Jesús concluye, esto se está cumpliendo ahora en mí, entre ustedes, ante los ojos de ustedes. Entonces, a partir de ese texto, que por supuesto es proclamado, es comentado, es algo así como desgranado, ¿no? Fíjense, una catequesis empezando a partir de un texto bíblico. Por si acaso voy haciendo notar que nuestros catequistas están habituados a trabajar temas desde lo doctrinal. Hay que aprender a trabajar desde la palabra de Dios, desgranarla, comentarla, desglosarla, ¿no? Entonces ahí van los diversos puntos del discurso de la sinagoga de Nazaret, ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Y luego en el momento de oración, vuelve el mismo discurso como lección divina. Hemos empezado con la palabra de Dios, la hemos reflexionado, la hemos desgranado, la hemos comentado, y ahora la volvemos a retomar como lección divina. Cada una de las frases de este precioso evangelio son comentadas, digamos, se invita a interiorizar, a orar a los catecúmenos. Es un nuevo modo, nos damos cuenta, de acercarnos a la Biblia, como punto de partida, como desarrollo y también como comentario, como lección divina. Subrayo que esta iniciación, digamos, este acercamiento a Jesús y este ejercicio de lección divina es muy rico y con frecuencia, por lo menos lo sugiere el Directorio General de la Catequesis. Y en nuestra propuesta de iniciación cristiana hacemos abundante uso de la lección divina. Pero el mismo texto que es tomado al comienzo, que luego es trabajado, es retomado ya en una clave de lección divina, de invitación a la oración. Luego viene, por lo menos en esta propuesta, el texto 12, que son los gestos salvadores de Jesús, y aquí hemos seguido el esquema de Mateo, que habla de los hechos y dichos del Señor. Entonces, los hechos del Señor, pero tomando como gestos salvadores no solo los milagros, sino su modo de ser, su modo de actuar que tanto escandalizaba a muchos, ¿no? Qué raro, este profeta, este rabí, que va con los leprosos, con los enfermos que no tienen miedo de hacerse impuro, va con los pecadores, está muy cercano a las mujeres, a los niños. Es muy raro, muy distinto. De hecho, tenemos que actuar contracultural muy en la línea de los profetas y encarnando lo que son las predilecciones del Padre Dios, ¿no? Por lo pequeño, por los pecadores, por los pobres. Y también se habla de los signos extraordinarios. Nos hemos quedado demasiado en los milagros. Hemos pensado en Jesús milagrero y no es así. Bueno, también se habla de los milagros, también, pero en primer lugar de los gestos salvadores, digamos del estilo de Jesús, ¿no?
El tema 13, las palabras de Jesús, y es un gran desafío resumir en pocas expresiones por lo menos algo, o lo más importante, de la novedad de Jesús. Centrando, por supuesto, presentando a Jesús Maestro y la centralidad del amor, ¿no? El tema 14, Jesús el Hijo amado de Dios, recién viene la revelación plena de Jesús como Hijo de Dios a partir del texto de la transfiguración, donde en los evangelios sinópticos ponen en labios del Padre esta expresión: este es mi Hijo amado, y la invitación a escucharlo, ¿no? Jesús ya presentado como Hijo del hombre, Hijo de hombre e Hijo de Dios. Y luego ya empieza la Pascua, nos amó hasta el extremo, la cena, la última cena, con las tres grandes entregas, ¿no? La entrega del amor, la entrega del ministerio, ¿no? Y la entrega de la Eucaristía. La pasión, ¿no? Se entregó por nosotros, la resurrección. Cada uno de estos grandes temas con los cuales hemos acompañado a Jesús, por lo menos en los momentos centrales, tal como lo ofrecen los evangelios. Hemos recorrido el evangelio en los momentos centrales de la vida de Jesús. Son planteados así, se parte del texto bíblico, se desgrana, se va como desmenuzando el texto bíblico, se va tomando los puntos más importantes y luego se vuelve a tomar como oración. El tema conclusivo, concluyente, que no cierra, sino cierra y abre, es por supuesto la resurrección. Jesús es el Señor, el hecho de la resurrección, el sepulcro vacío, y luego la oración. También acá cierra en Lección Divina con el pasaje de la aparición, de la manifestación de Jesús a los discípulos y al apóstol incrédulo, ¿no? Si no veo las señales en los clavos. Y también esto puesto, digamos, en los labios del catecúmeno como invitación a la oración. Cierra con un icono, una persona que se encontró con Jesús y ha vivido este proceso de maduración, de encuentro con Jesús. Y hemos elegido a San Pablo, Pablo de Tarso, discípulo y misionero del resucitado, ¿no? Una persona que no conoció a Jesús histórico, no vivió con él, si bien es muy cercano históricamente, se encontró con el Jesús de la fe, o Jesús lo encontró mientras iba a Damasco, se dejó transfigurar, transformar, vivió su propio camino, digamos, de conversión y de discípulo, el gran misionero, ¿no? No sé si me he dado a entender, ¿no? Este nuevo modo de plantear la catequesis, la educación a la fe, que le llamamos iniciación a la vida cristiana, valoriza muchísimo más la Sagrada Escritura. Al comienzo, en las etapas previas, lo va presentando, digamos, poco a poco, pero empezado ya el catecumenado, la Biblia es la señora, la dueña y señora de la catequesis. Es el gran instrumento, el gran sacramento para educar en la fe. ¿Algo más? La iniciación cristiana no es ya no quiere ser para nada una catequesis así sacramentalista, pensando solo en el sacramento. Sin embargo, inserta mucho los signos. Y entonces tiene muchas entregas. Por ejemplo, la entrega que se hizo del Evangelio al momento de la celebración del catecumenado, cuando se habla luego de los evangelios, porque ellos tienen que saber un poco los evangelios, la formación del Nuevo Testamento, el sentido de la Biblia, ya hay una celebración de entrega oficial del evangelio. Después habrá otras entregas, la entrega, por ejemplo, del Padre Nuestro, del credo. Nosotros rezamos, a veces lamentablemente paporreteamos el Padre Nuestro. Sepamos que la iglesia primitiva no permitía rezar el Padre Nuestro a cualquiera, sino al que ya había hecho un camino de fe. Y llegado un momento, te entrego el Padre Nuestro, te doy la
la posibilidad ya de orarlo con toda la comunidad. Miren qué bonito. Te entrego el credo, que es la síntesis de lo que nosotros acá creemos. Entonces, todo esto dado, entregado en una celebración, ¿no? En un contexto de oración, porque va todo unido, ¿no? El crecer en la fe a partir de la palabra de Dios en una clave de oración, porque toda sesión, sobre todo en el catecumenado, empieza con un texto bíblico y termina siempre en clave de oración, y también con una invitación a vivirlo, a comprometerte, a ver cómo esto lo puedes vivir, lo puedes ir asumiendo en tu vida. Bueno, creo que ya vamos andando un bonito camino en este catecumenado. Recuerden, hemos pasado del precatecumenado, antes aún de la etapa misionera, del primer anuncio, catecumenado, y ahora hemos visto cómo en el catecumenado propiamente ya la palabra de Dios entra plenamente. Es una catequesis de corte fuertemente bíblico. ¿Por qué? El centro, por si acaso, no es la Biblia, el centro es Jesús. Y la Sagrada Escritura, sobre todo los Evangelios, son el gran sacramento para llevar, no solo a conocer algo de Jesús, sino ayudar a tener una experiencia personal creciente con el Señor. ¿Muy bien? Yo espero que lo que estamos comentando en estos encuentros no sea solo para ver de aplicarlo a mi trabajo pastoral. Ojalá que todos ustedes se animen a asumir el nuevo enfoque de catequesis e iniciación cristiana. Se animen a asumir este nuevo modo de trabajar con la Sagrada Escritura, una catequesis mucho más bíblica, propiamente bíblica, ¿no? Todo lo hacemos partir del texto bíblico. Pero sobre todo nos animemos a entender que nuestra fe cristiana es toda Jesús. Se trata de conocerlo, de vivirlo a Él, de conocerlo cada vez más, de amarlo, de tener una experiencia con Él creciente, honda, y que nos lleve a la necesidad imperiosa de anunciarlo, ¿no? De ser discípulos, discípulas, misioneros, misioneras del Señor. Augurios que el Espíritu Santo nos conduzca en ello. Amén.